Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Historias, Mitos y Leyendas. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante y compleja historia de la civilización azteca, una de las culturas más impresionantes y poderosas de Mesoamérica. Prepárense para descubrir su origen, su auge, sus costumbres y su dramático final. No olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras históricas. Comencemos. La civilización azteca fue una de las más importantes culturas mesoamericanas. Habitó el Valle de México entre 1345 d.C. y 1521 d.C. y se convirtió en la cultura dominante de la región hasta la llegada de los conquistadores españoles. Conquistando a los pueblos vecinos e imponiendo el pago de tributos, los aztecas crearon un imperio teocrático desde la ciudad Tenochtitlán. Fueron reconocidos por la ferocidad de sus guerreros y la riqueza de sus ciudades. Además, desarrollaron su propio sistema de escritura con el que registraron sus historias, la genealogía de sus reyes y sus creencias religiosas. La civilización azteca es una de las culturas precolombinas mejor documentadas. A la llegada de los españoles, el imperio azteca se encontraba en su auge. Si bien muchas ciudades, objetos y códices fueron destruidos durante la conquista, todavía siguen apareciendo hallazgos arqueológicos que permiten a los especialistas conocer mejor el pasado azteca. Características de la civilización azteca. Habitaron el Valle de México durante 200 años, desde 1325 d.C. hasta la conquista de los españoles en 1521 d.C. A partir de la alianza de las ciudades Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, crearon un imperio centralizado y teocrático, gobernado por un tlatoani. Tenían una sociedad estratificada, dividida en tres grupos: pipiltin, nobles; macehualtin, gente común; y los esclavos. Desarrollaron una economía basada en la imposición de tributos, la tecnología agrícola y el comercio. Tuvieron una religión politeísta que influenciaba todos los aspectos de la vida social y política. Profundizaron los conocimientos en astronomía y crearon un sistema de escritura propio. Origen e historia de la civilización azteca. Los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlán en medio del lago Texcoco. El origen del pueblo azteca es algo incierto, pero los vestigios de su tradición sugieren que fueron cazadores y recolectores en la meseta del norte de México antes de que llegaran a la región del Valle Central de Mesoamérica, alrededor del siglo XII d.C. La palabra azteca proviene de la lengua náhuatl y significa gente que vino de Aztlán. Según sus leyendas, el pueblo azteca abandonó Aztlán, un lugar mítico, y migró por décadas hasta encontrar el lugar ideal para asentarse y construir su capital. En realidad, el término azteca alude a un conjunto de pueblos de origen diverso que habitaron el Valle de México entre los siglos XIV y XVI d.C., Mexica, Acolhua, Chalca, Xochimilco, Tepanec, entre otros. Los mexicas fueron quienes comúnmente se conocen como aztecas. Las evidencias arqueológicas indican que hacia 1325 d.C. los mexicas se establecieron en una isla dentro del lago Texcoco y fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Hacia el siglo XV, formaron una alianza con los pueblos vecinos de Texcoco y Tlacopan, lograron el dominio sobre el resto de los pueblos de la región y, de esta manera, conformaron un imperio. Organización social de los aztecas. Pipiltin. La nobleza constituía el grupo privilegiado que controlaba el gobierno y la religión. Los nobles no pagaban tributos y poseían tierras que eran trabajadas por los campesinos macehualtin. Podían vestir con ropas y joyas que estaban prohibidas al resto de la población: plumas, telas de algodón, joyas de oro y piedras preciosas. Macehualtin. Este grupo estaba integrado por artesanos, comerciantes y campesinos. Además de pagar tributos en especie al Estado, debían trabajar en las tierras de los pipiltin y en la construcción de obras públicas, caminos, puentes, palacios y templos. Algunos artesanos que sobresalían por sus obras lograban acceder a la nobleza. Esclavos. Eran prisioneros de las guerras que llevaban a cabo los aztecas para conquistar territorios. También podían ser personas que habían cometido algún delito y la esclavitud era su castigo. Debían trabajar para sus amos y podían ser víctimas de los sacrificios humanos en los rituales religiosos. Además,
Toda la sociedad azteca estaba dividida en 20 clanes llamados calpullis, palabra náhuatl que significa casa grande. Cada calpulli estaba conformado por familias de ascendencia común y tenía un templo, tierras de cultivo y un jefe o calpuyec. La ciudad de Tenochtitlán se dividía en 4 sectores y cada uno contaba con varios calpullis. Organización política de los aztecas. El imperio azteca era una teocracia gobernada por un monarca llamado Tlatoani. Los aztecas creían que el poder del monarca era sagrado y venía de los dioses. En la práctica, el Tlatoani era elegido por un consejo integrado por representantes de cada uno de los 20 calpullis, grupo de parentesco en el que se dividía la sociedad azteca. El Tlatoani electo gobernaba de por vida y se convertía en el jefe supremo del Estado, del ejército y de la religión. Además, era asesorado por funcionarios de gobierno como el Cihuacóatl, que lo reemplazaba en casos de ausencia y lo ayudaba a deliberar sobre decisiones importantes. A lo largo de su historia, los aztecas tuvieron 11 tlatoanis. Acamapichtli, puñado de cañas, 1375 a 1395 DC. Huitzilihuitl, pluma de colibrí, 1396 a 1417 DC. Chimalpopoca, escudo humeante, 1417 a 1426 DC. Itzcuatl, serpiente de obsidiana, 1427 a 1440 DC. Moctezuma Iluicamina, el enojado, la flecha al cielo, 1440 a 1469 DC. Axayacatl, el de la máscara de agua, 1440 a 1469 DC. Tizoc, el que hace sacrificios, 1481 a 1486 DC. Ahuizotl, el espinoso del agua, 1486 a 1502 DC. Moctezuma Xocoyotzin, el enojado, el joven, 1502 a 1520 DC. Cuitláhuac, excremento divino, 1520 después de Cristo. Cuauhtémoc, sol descendente, 1520 a 1521 DC. Organización económica de los aztecas. La riqueza de la economía azteca se debió a varios factores. El control sobre los pueblos vecinos les proporcionó mano de obra constante para realizar todo tipo de trabajos, como la construcción de templos, palacios, caminos, obras de irrigación, el acarreo de mercaderías comerciales o la agricultura. Además, los pueblos sometidos debían pagar tributos en especie, por lo que los pipiltin, nobles, contaban con abundantes materias primas y productos. El desarrollo de técnicas agrícolas les permitió cultivar todo tipo de tierras. Como la ciudad de Tenochtitlán había sido fundada en una isla en el centro del lago Texcoco, los aztecas crearon una técnica que les permitía cultivar sobre el agua, las chinampas. Construían balsas de tierra, ramas y plantas acuáticas, las anclaban con palos, las cubrían con tierra y luego cultivaban sobre ellas. Además, en las laderas de las zonas montañosas construyeron terrazas de cultivo utilizando abonos animales y vegetales. La variedad productiva le otorgó un gran dinamismo a su economía. Los aztecas cultivaban maíz, frijoles, tomates, ajíes, calabaza y cacao. Además producían tabaco, algodón y recolectaban diversidad de frutas como el cayote, el higo y el ananá. De la planta del maguey aprovechaban sus espinas para realizar agujas, sus fibras para hacer sogas, sus raíces como alimento y su jugo para producir pulque, una bebida alcohólica. La extensa red comercial les permitió intercambiar alimentos y artesanías tanto en mercados locales como en regiones alejadas. Los comerciantes, a su vez, traían información sobre otros pueblos, acerca de su organización militar o sus riquezas. Religión azteca. La religión azteca incluyó elementos que venían de diferentes culturas mesoamericanas. Los aztecas creían en el mito de los 5 soles, según el cual en el pasado habían existido 4 mundos, que llamaban soles, con diferentes tipos de habitantes. Cada mundo había sucumbido por sus propios defectos. En la última creación, llamada Quinto Sol, los dioses hicieron la tierra y crearon a los seres humanos, las plantas y los animales. Para los aztecas, este mundo también caería y tendría el mismo destino que los anteriores. Entre los principales dioses del panteón azteca se encuentran Ometecutli y Omecíhuatl, la pareja de dioses creadores.
Tezcatlipoca. Señor del espejo humeante, dios principal del culto relacionado con lo imprevisible, los misterios del mundo, el poder y la oscuridad. Tlaloc. Señor del agua, dios central del culto sobre la fertilidad, la abundancia y la supervivencia. Quetzalcóatl. Serpiente emplumada, dios del viento y el conocimiento, también asociado al culto de la fertilidad y la abundancia. Huitzilopochtli. Dios de la guerra. Además era el dios protector de la ciudad de Tenochtitlán y se lo relacionaba con la aparición diaria del sol. Según las creencias aztecas, las fuerzas divinas estaban atravesadas por la dualidad del bien y el mal. Aunque los dioses habían creado a los humanos y los podían proteger, también podían enojarse y destruirlos. Por eso, los aztecas consideraban fundamental para su supervivencia venerar a los dioses para evitar su ira. En este sentido, la religión azteca tenía una fuerte influencia en las leyes y las costumbres. Para mantener el camino del sol y la vida del universo, los aztecas realizaban ceremonias que incluían sacrificios humanos. Consideraban que la vida de las personas era sagrada porque había sido otorgada por los dioses. Sin embargo, también creían que a través de rituales con ofrendas de sangre y corazones humanos podían aplacar la ira de los dioses y conseguir su protección. En este sentido, la guerra tenía un rol sagrado, obtener prisioneros de guerra que sirvieran como sacrificio a los dioses para mantener el equilibrio del universo y evitar el fin del mundo. Elementos culturales de los aztecas. Los aztecas desarrollaron un estilo artístico y arquitectónico propio que estaba vinculado a sus creencias y prácticas religiosas. Además, crearon sistemas de escritura y numeración que les permitieron registrar sus historias, sus mitos y organizar su sociedad. Entre los principales elementos culturales de la civilización azteca se encuentran: arquitectura. Tomaron rasgos del estilo arquitectónico de la cultura tolteca, construyeron pirámides de piedra, formadas por plataformas escalonadas con una escalera central y un templo en la parte superior. Arte. Realizaron esculturas colosales de piedra para representar a sus dioses y sus reyes, y otras esculturas pequeñas que incorporaban piedras semipreciosas y mostraban animales y objetos de uso cotidiano. Además, hicieron joyas que combinaban piedras preciosas, turquesa, amatista y jade, con plata y oro. Astronomía. Desarrollaron conocimientos astronómicos a partir de la observación de los astros, especialmente de los movimientos del Sol, de la Luna y del planeta Venus. Registraron movimientos de cometas y numerosos eclipses. Crearon un calendario de uso ritual con 260 días y otro para la organización civil basado en el movimiento del Sol, que tenía 365 días. Escritura. Los aztecas crearon un sistema que combinaba elementos pictográficos, ideográficos y fonéticos. Cada glifo podía representar un concepto, una idea o un sonido. Escribían en códices de papel hecho con corteza de árbol o piel de animales. Utilizaban la escritura para diferentes cuestiones, como la historia, la religión, la genealogía de sus reyes, la geografía y la economía. El sistema de numeración. Desarrollaron un sistema vigesimal basado en el conteo de unidades de 20 representadas mediante una serie de símbolos, como el punto, el rombo, la bandera, el sol y un costal de maíz. La llegada de los españoles y la caída del imperio. En 1519, el conquistador español Hernán Cortés llegó a las costas de México. Aliándose con enemigos de los aztecas y utilizando la superioridad tecnológica de sus armas, Cortés marchó hacia Tenochtitlán. El encuentro entre Moctezuma II y Cortés fue inicialmente pacífico, pero las tensiones aumentaron rápidamente. En 1521, tras varios meses de asedio y una devastadora epidemia de viruela, Tenochtitlán cayó ante los españoles. La ciudad fue destruida y sobre sus ruinas se erigió la Ciudad de México. Legado de los aztecas. A pesar de la destrucción de su capital y la caída de su imperio, la herencia de los aztecas perdura hasta hoy. Su idioma, el náhuatl, todavía se habla en algunas comunidades mexicanas. La gastronomía mexicana, con elementos como el maíz, el chile y el chocolate, tiene profundas raíces aztecas. Además, su historia y cultura continúan siendo una fuente de orgullo e inspiración para el pueblo de México. La historia de los aztecas es un testimonio de su capacidad de adaptación, innovación y resistencia.
Desde su humilde comienzo hasta la creación de un vasto imperio, su legado sigue vivo en la cultura, la historia y el espíritu del México moderno. Gracias por acompañarnos en este viaje por la fascinante historia de la civilización azteca. Si disfrutaron del video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse para más contenido fascinante sobre las grandes civilizaciones de la historia. Nos vemos en el próximo episodio.